estoy conectada. Vamos a empezar este directo que va a ser un directo, bueno, pues como digo, complicado de hacer. Es un directo intenso, es un directo que duele. No es un directo para nada banal, ligero, pero creo que es interesante hacerlo. Vosotras me lo pedisteis, así que he invitado a Eva, a ver si acepta la invitación. Hola, Eva. Hola, ¿qué ¿Qué tal? tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Un poco Bien. nerviosa. ¿Nerviosa? Hace tiempo que no. Sí, no suelo ponerme, ¿eh? No suelo ponerme, pero es cierto que hace tiempo que no hago directos. Me ha apagado un poco de redes los últimos meses por un tema también de duelo personal. Murió mi madre hace poco y sigo trabajando mucho, pero no estoy mucho en redes, ¿no? Y bueno, me sorprende ahora ¿sabes? El tic-tic y digo, mira. Algo se mueve por aquí dentro, ¿no? Con los directos. Es que parece que estamos charlando nosotras dos, pero después somos conscientes de que hay mucha más gente que nos está viendo ahora y que nos verá Sí, después, ¿no? Porque es un horario un poco complicado, pero después lo verán, ¿no? bueno, yo me encanta, ¿eh? O sea, yo soy una comunicadora nata. A mí dame un micro, ¿no? Por decirlo así, y un tema y me gusta mucho pensar yo en voz alta y hacer pensar y escuchar, ¿no? Creo que, bueno, como yo soy filósofa de profesión y de Sí. vocación, pues es algo que me gusta. Pero sí que me noto ay, ¿no? Es raro. Nada, quería agradecerte muchísimo la oportunidad, el espacio y la valentía, ¿no? Porque no es fácil hablar de aborto voluntario. Y más en un espacio, ¿no? Como el tuyo, que estáis tratando el tema de la búsqueda de la maternidad, Que a ¿no? la inmensa mayoría de las que están en mi perfil pues les cuesta mucho, ¿no? Y algunas Mm, los abortos los sufren, no los deciden, pero los sufren, digamos, porque claro, pasan, ¿no? claro, Y, claro. y bueno, pues también tenemos que lidiar pues con esto, ¿no? Con amigas a lo mejor pues que se quedan embarazadas y en medio de nuestra búsqueda de embarazo pues ellas nos dicen, ostras, no es el momento, ostras, ha pasado esto, voy a abortar, ¿no? Y esto a Mm, nosotras mm, no es que nos duela, claro. es que nos parte, Mm, ¿no? A mí me pasó mm, esto con una amiga mm. y cuesta, ¿eh? Cuesta. Bueno, fíjate que en la otra cara de la moneda, muchas mujeres se sienten muy culpables en su momento de haber decidido la interrupción, el aborto. Dices, ostras, a mí me fue tan fácil, ¿no? Quedarme embarazada y tengo una amiga, una hermana que está buscándolo. Entonces el hecho de yo interrumpir me genera mucha culpa, ¿no? Entonces yo creo que son dos caras de la moneda. eh, y que sobre el aborto voluntario no sabemos nada. O sea, tenemos que empezar reconociendo la ignorancia, ¿no? O sea, nos movemos en discursos muy polares, muy desde la herida, ¿no? También yo creo que tanto la defensa del aborto como la no defensa del aborto son discursos muy blanco y negro y muy desde heridas profundas, ¿sí? También desde las mujeres que hemos defendido, ¿no? La interrupción del embarazo, porque ha costado tanto y hay tanto sufrimiento detrás que luego nos hemos quedado ahí, ¿no? Y desde esa herida es difícil a veces poder hablar y racionalizar y poder entendernos, ¿no? Finalmente, yo creo que tanto los procesos de infertilidad como los procesos de interrupción del embarazo son procesos que tocan la maternidad, ¿vale? Pero las maternidades de las que nadie habla, ¿sí? Yo creo que eso nos une una cosa que yo pensaba, ¿no? Antes de empezar este live, es que yo siempre digo que elegimos muchas veces en la vida ser madre o no serlo, ¿vale? Parece que una lo decide y lo tiene muy claro. Y yo me he encontrado muchas veces mujeres que están en procesos, ¿no? de búsqueda del embarazo y no llega, y ellas pasaron en su pasado, pues por interrupción del embarazo.
sí. Y entonces, Y de eso, muchas repente, veces lo pienso, muchas veces yo lo pienso, digo, ostras, y si más adelante quieres tener hijos y de golpe no puedes, entonces, ¿cómo te sentirás? ¿Cómo vas a gestionar esto, no? No ya claro, pensando en el bebé, en el embrión o lo que sea, ¿no? Sino ya pensando en ti. Es ujú. complicado. Sí, o sea, a veces, o sea, yo siempre digo, una interrupción del embarazo puede generar o no generar dolor, Ujú, pero es un proceso suficientemente complicado para que sea una bomba en tu vida, ¿vale? Pero a veces no genera, pero con los años, debido a una nueva situación, que puede ser a veces de una maternidad que no llega y a veces puede ser de una maternidad que llega, ese aborto lo resignificas, de repente es como lo vuelves a mirar y puede empezar a doler, ujú, ¿vale? Entonces, es un tema que, y también, o sea, hay tantos casos, o sea, yo llevo ya 5 o 6 años dedicada a escuchar a mujeres, ¿no? Yo aborté hace 11 años y fue a raíz de esa experiencia que me encontré, pues eso, ¿no? Con un dolor, con un duelo y no había nadie, nadie hablaba de eso, ¿no? Entonces fue cuando yo empecé pues a investigar y bueno, fue un largo proceso. Pero en estos 5 años, claro, me ha llegado de muchas historias. Y por ejemplo, hay esta que te digo, de mujeres que abortaron y luego con los años quieren ser madre y no pueden y por lo tanto empiezan a querer sanar ese aborto o ujú, ese aborto empieza a doler. Pero también hay casos, por ejemplo, muchas madres interrumpen. Yo acompaño muchísimas madres, en el sentido madres, mujeres que tienen un hijo, tienen dos o tres, y llega un cuarto hijo, interrumpen, ¿vale? ujú, Pero porque no se ven capaces, no ven la posibilidad en sus vidas en ese momento de dar un espacio, ¿no? ujú, Y dentro de esas madres, también hay mujeres que su primer hijo o el segundo fueron por procesos de fecundación in vitro. ujú, O sea, tú imagínate buscando un hijo, ¿no? Con todo lo que supone, tú lo sabes muchísimo mejor que yo. ujú, Y cuando ya lo tienes, pues uno o dos incluso, pues está, pues al año llega el embarazo natural, que llevas 15 años buscando. Y en ese momento estás desbordada, porque la maternidad muchas veces nos desborda, o no puedes, o no ves la salida y terminas interrumpiendo. Y esos casos yo los he acompañado, más de una y más de dos veces. Entonces son todas esas historias que nadie, ni siquiera te imaginas, ¿no? Porque en el imaginario tenemos a la chica joven que no quiere y que interrumpe y que no se ha cuidado. Pues el espectro es, y por eso te digo, ¿no? Que también ahí es donde yo creo que nuestros perfiles pueden encajar, ¿no? ujú. Por un lado, porque tocamos temas de la maternidad que nadie habla, y por otro lado, porque a veces mujeres que han vivido un proceso de búsqueda de un embarazo que no llega, están muy conectadas o se podrán conectar en el futuro con una interrupción. O sea, Ujú. O que sea, los bueno, que abortos, está claro, ahí. porque yo muchas veces lo que pensaba era, claro, a mí nunca me ha pasado, nunca he abortado voluntariamente, me ha tocado y ya está. Pero yo sí que muchas veces pensaba, el típico ejemplo, ¿no? De una chica, joven o no joven, es igual, que se queda embarazada o a lo Mm, mejor pues que le dicen pues que su hijo tiene una enfermedad, que a lo mejor ella no puede asumir que su hijo tenga una enfermedad, aunque no sea una enfermedad incompatible con la vida, pero ella considera pues que no quiere llevar a cabo ese embarazo, ¿no? Em, He considerado también violaciones, por ejemplo, ¿no? Que son situaciones muy, muy duras. También dices, ostras, esto, ¿cómo te puedes poner en la piel de esa mujer, ¿no? Cómo llevar un embarazo con todo lo que supone a nivel hormonal, ¿no? A nivel físico, psicológico, el tema de la violación. O sea, hay situaciones, mm, eh, y ya no te digo, pues si hay un riesgo por la salud de la madre, un riesgo seguro, o sea, que ese niño morirá antes de nacer o al poco de nacer, ¿no? Em, pero claro, no te paras a pensar en situaciones pues, donde ya hay una familia, por ejemplo, ¿no? Ya hay una familia creada con niños y tal, y a lo mejor pues, te quedas embarazada. ¿Hasta qué punto el aborto es una solución? O sea, ¿hay otras opciones, por ejemplo, como dar en adopción a ese bebé? ¿O es mejor optar por el aborto? O sea, mm, para que no haya ese
ese duelo que después puede llegar con el tiempo, ¿no? Porque yo lo pienso también, o sea, no pensando solo en ese ser humano que está empezando a existir. Cuando no hay Mm, latido, cuando no es un... Dices, bueno, son células que están allí enganchadas, pero no hay un latido, digamos, un tal, ¿no? ujú, Pero ujú. cuando ya es a partir de determinados meses, ¿no? Que dices, ostras, esto empieza a ser ya, esto es un bebé prácticamente, o un embrión, o lo que quieras llamar. ¿Cómo, Hasta cómo que nos falla el lenguaje, ¿eh? ¿Cómo? mucho, 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 ¿no? Pero es lo mismo que en el tema de reproducción asistida, o sea, el lenguaje es Sí, lo que es por el desconocimiento que tenemos. A mí muchas veces me dicen que los donantes son los padres y no lo son, pero es que no lo saben sí. ellos. Quien dice esto normalmente no está en tratamientos de reproducción asistida. Por lo tanto, yo Ah, entiendo, por eso digo, como quieras llamarlo, porque desconozco totalmente cómo me tengo que referir, ¿sabes? O sea, no lo sé, desconocimiento aquí máximo, ¿eh? me pasaba lo mismo al entrar hoy aquí, digo, uy, hay un montón de vocabulario vuestro, que te Sí. escuché un ratito ayer, dije que lo desconozco y pido disculpas de antemano si hay algo que, que meto la pata, No, ¿no? no, pero esto es totalmente normal. Pero el hecho es decir, yo pienso más allá, aparte del momento presente que yo decido abortar, con todo lo que esto me puede conllevar emocionalmente en este momento, para mí, para el embrión, el feto, lo que sea, em, también pienso en el futuro. O sea, para evitar eso que puede llegar a pasar en el futuro, hay cosas que podemos llegar a hacer, que a lo mejor si en vez de optar por el aborto, opto por la adopción, en un futuro se puede saber Mm, que esa persona existe, que tiene una vida, que es feliz mm. o no, no lo sabemos. No. Tu pregunta inicial, ¿no? Bueno, hay varias cosas, ¿no? Has tocado muchos temas, ¿no? Tu pregunta inicial era hasta qué punto, pues eso, ¿no? El aborto puede ser una solución. Primero diré que eso es una imagen que tenemos muchas veces a nivel social, ¿no? Que el embarazo inesperado, que a veces no es inesperado, es que hay muchos casos, ¿no? Sino que es deseado y luego el bebé viene mal. Claro, Pero pues llega un embarazo inesperado, no es el momento, indeseado. Yo siempre digo, a veces es muy deseado, pero es inesperado. Y ahí empezamos con los matices del lenguaje, ¿no? Y entonces la solución es el aborto, ¿no? ¿Qué pasa? Que te lo plantean como que tú abortas y sigues con tu vida normal. A mí a veces cuando me contactan mujeres me dicen, tengo un problema, yo digo, no, tú no tienes ningún problema. Tú tienes una situación a vivir. O sea, el aborto nunca es una solución a un problema. Lo que hace muchas es la mujer que aborta o que se encuentra en una interrupción, muchas veces con el embarazo su vida ya ha cambiado, porque tendrá que tomar esa decisión. Y esa decisión muchísimas veces va a impactar de una manera que nadie te cuenta. ¿Vale? totalmente. Entonces, no, es una experiencia y que muchas veces es justo después del aborto cuando empieza el duelo, y además uno de los duelos más prohibidos, uno de los duelos menos comprendidos y que la misma mujer tiene muchísima confusión y muchísimo sufrimiento. Entonces, realmente, por lo que yo he acompañado, es que el dar en adopción, no, a menos aquí, en mujeres españolas, ¿no? O las que a mí ya me contactan mujeres que han interrumpido, ¿vale? Que han abortado. No, no es una solución que se contemple, ¿vale? O solución, entre comillas, no es un camino, vamos a hablarlo así. Que de todos modos yo también alguna vez he pensado, ¿no? En esas mujeres que dan en adopción, que también pienso que no hay un proyecto Cora de esas mujeres. Es decir, el Totalmente. duelo que debe suponer, ¿no? Tener, porque partimos de esta idea de que son hijos no deseados. Y a veces sí que hay un deseo, o simplemente que las circunstancias no lo hacen posible. Entonces, o interrumpes o pues lo gestas y lo das en adopción, pero eso es durísimo y también es un proceso del que nadie habla. Yo no he conocido a ninguna mujer que me hablara de eso, No, no, ¿no? Y dice, no, no, yo tampoco. tiene que ser, tiene que ser. Y una vez leí un artículo hace muchos años, ¿no? Y pensé, ostras, el duelo de la mujer o madre, ¿no? Ahí volvemos otra vez a un tema muy, muy delicado, ¿no? Porque a Vocabulario. veces la mujer
que da, ¿no? Que da, que pare y dan adopción, tela, ¿no? Me gustaría escuchar estas voces mm, como yo estoy escuchando, ¿no? Las sí. voces de adopción. Yo creo que en Estados Unidos, una vez más, en alguna cosa están por delante nuestros, no, no en muchas, o sea, en otras yo creo que nosotros vamos por delante, pero con el tema de las adopciones eh, conocidas, o sea, una pareja o una persona pues, que quiere ser madre o padre y quiere adoptar a un bebé, pero que la madre de ese bebé, o sea, la persona que está gestando ese bebé, que es la madre de ese bebé, quiere saber dónde irá a parar su hijo, digamos, ¿no? Este bebé que ella no puede Claro. mantener, que ella sabe pues que a lo mejor no le puede ofrecer en este momento lo Mm, que ese bebé se merece a lo mejor y entonces quiere escoger a una buena familia para ese bebé, ¿no? Que muchas veces hay una película que para mí es preciosa que se llama Juno, no sé si la conoces, es súper no, bonita, no. una chica adolescente que bueno, pues que se queda embarazada, cómo lo vive, ¿no? Entonces busca una pareja pues para dar a su hijo en adopción, ¿no? Tienen contacto, puede conocer al bebé, ¿no? Esto le genera pues como sí, pero no, después es como no, yo sé que este bebé es más feliz con ellos son sus padres, ¿no? Yo lo he Mm, gestado, lo he cuidado durante un tiempo, no estoy capacitada para ser su madre, pero soy feliz de que ese bebé pues tenga su familia, ¿no? Y yo ya tendré mi familia en otro momento, ¿no? Por eso muchas veces mm. cuando hablamos del vocabulario de quién es madre, Uf, yo creo que implica tantísimas cosas. Para mí la maternidad mm, es ese instinto, ese deseo, ese querer estar ahí, mm, digamos, ¿no? Tú claro. puedes, ¿sabes? Es Mm, como, tú puedes gestar a un bebé como en gestación subrogada, pero no sentirte madre de ese bebé, ¿no? Es como que lo estás gestando para otra pareja o para otra persona y después te lo das con todo el amor porque lo has cuidado durante 9 meses, ¿no? ah, Claro, yo creo que hay cosas que se mm, podrían hacer que si culturalmente no estuviéramos tan machacados por la religión, seguramente, ¿no? Una cuestión religiosa, seguramente, a lo mejor habría otras salidas y quizás tendríamos menos culpa. ¿Cómo lo bueno, ves? claro, hablar de maternidad es hablar de culpa. Eh, Hablando de esto del vocabulario, ¿no? Que es ser madre o que... Yo sí que creo, y eso por ejemplo, ¿no? En mis acompañamientos personales, que son conceptos subjetivos. Ser madre, ser hijo. Entonces, para poder hablar el mismo lenguaje con la mujer que yo acompaño, ¿no? Es decir, bueno, vamos definiendo, yo la voy ayudando a ella a definir qué Ujú, era para ella ese embrión, ¿no? Porque yo también digo, una cosa es el lenguaje, hay distintos niveles de lenguaje. El lenguaje científico, el lenguaje jurídico y el lenguaje emocional. Y ujú, el que interesa a nivel de tu narrativa personal es el lenguaje emocional. ujú. Hay mujeres que... Uy, me están llamando. Mira, ¿se escuchas? Bueno, Sí, se escucha, pero tranquila, rechazo, tranquila, no pasa nada. rechazo. Entonces, a nivel eh, de tu historia, tú tienes que ver que es para ti ser madre, ¿no? Y que es para ti, pues un hijo, ¿no? Entonces hay mujeres que se sienten madres y que para ese embrión es su hijo desde el minuto cero o incluso antes, y hay para quien no, ¿no? Hay Ujú, quien abortará, ¿no? Quien interrumpirá y bueno, habrá un dolor, pero para ella no será un hijo, ¿no? ujú, Entonces, bueno, aparte es fascinante, yo creo que eso es riqueza, nuestra riqueza, ¿no? El poder ir desgranando que las cosas no son unívocas, universales y desde una perspectiva, ¿no? ujú. Entonces, lo importante aquí es que cada quien vaya desgranando su lenguaje. Y luego, por lo que decías de la culpa, bueno, yo cuando hablo del proceso del aborto, digo, es un proceso, no es un acto complejo, ¿no? Hay como dos adjetivos, ¿no? Como proceso tiene sus etapas y como complejo, pues hay muchas variantes que influyen.
Entonces la primera variante, evidentemente, es la personalidad de la mujer, pero luego es yo soy yo y mis circunstancias son circunstancias familiares, circunstancias del país y circunstancias culturales. Es decir, no es lo mismo abortar en España que en Latinoamérica, por porque en ejemplo. Latinoamérica la presión social, o sea, estamos hablando de países distintos y una cultura judeocristiana. Entonces, pero ahí la presión social y de la iglesia y de la religión es mucho más potente que aquí, ¿no? No es lo mismo abortar en un país donde es legal, donde no es ilegal, donde es ilegal. Y no es lo mismo abortar en una cultura judeocristiana que en una budista o en otra, o me gustaría a mí también hablar, que nunca lo he hecho, ¿no? Pues algún día tener algún live con alguna mujer china, ¿no? Que donde tienen una cultura marxista, donde el aborto se ha utilizado casi como método pues anticonceptivo y donde muchas mujeres se han visto obligadas a abortar, ¿no? Muchas veces por la política del hijo único. Sí, sí, sí. Entonces, claro que sí, la cultura influirá sí o sí en la manera en que tú vivas esta experiencia. Luego otra cosa es que tú te cuestiones la cultura, ¿no? Pero, ojo, son creencias muy arraigadas. Por eso te digo, y también yo creo que la culpa la llevamos en el ADN, ¿no? Todo lo que toca la maternidad, tanto si puedes ser madre como si decides no serlo, ¿no? Ya culpable, ¿no? Porque supongo que en los procesos de fertilidad también la culpa se cuela, ¿no? ¿Por Sí, qué sí, no claro. puedo? ¿Por qué no? ¿No? Y en el aborto, vamos, es la gran prota, que digo yo, ¿no? Cuando eres madre, también, ¿no? Todo ahí lo que Adrián Enrique hablaba de la institución de la maternidad, ¿no? Que es esa institución que no está en ningún lado, pero te dice lo que es el manual de la buena madre, Mm. ¿no? O del feminismo Entonces, también. O sea, hay feministas que me dicen a mí cómo ser feminista, que dices, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Antes eran los hombres los que me querían controlar, ahora son algunas mujeres que dices, bueno, pues a mí también ciertos movimientos feministas pues no me han querido escuchar, ¿no? Porque parece que si hablas de que el aborto es complejo y genera dolor, estás diciendo que el aborto es malo. Digo, no, no, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es que si vamos a defender el aborto legal, seguro y gratuito, yo quiero que sea acompañado, informado y respetado, porque estamos a leguas de eso. sí. O sea, ¿Tú no crees que porque se, claro, porque tú dices, yo atiendo a mujeres que ya han abortado, ¿no? sí, ¿Tú no a crees, veces me contactan previamente, pero pocas, pero pero no crees que sí. sería mejor hacer todo este análisis antes de Mm. abortar? Claro, claro. Yo cuando vienen, claro, yo intento escuchar, ¿no? Y evidentemente no es una decisión tan compleja. Yo nunca diré a nadie, haz esto, haz lo otro, no es tu decisión, ¿no? Y desde el respeto más profundo, pero sí informar, ¿no? Ver, decir, ostras, tanto temas más médicos, aunque yo no soy médico, pero he escuchado, mira, esto, pero sobre todo yo lo que asesoro es a nivel emocional, ¿no? Y quiero dejar muy claro, cuando a mí me atiendo, cuando yo atiendo previamente, que es eso de decir, esto no es una solución, esto es un camino. O sea, los dos caminos son durísimos. Porque cuando una mujer se plantea el aborto es porque no ve la maternidad, Exacto. no la Es ve porque viable, ve no algo viable. que no tiene que haber. O sea, hay algo que se tiene que. Claro. Esto que dicen aborto libre, no, yo digo libre no sea, libre de circunstancias te aseguro que no. Autónomo sí, ¿no? Es decir, soy yo finalmente, no mi padre ni el Estado, quien decide que yo interrumpo, ¿no? Pero a mí la frase que más me comenta es yo me siento acorralada, no veo posible la maternidad, incluso para este hijo no le puedo dar lo que creo que es mejor para darle, o no tengo, no se ve directamente. Pero tampoco se quiere abortar, tampoco se quiere, ¿no? Entonces, yo en mi libro lo llamo una indecisión imposible. Y encima, en un breve espacio de tiempo, tienes que decidir muy rápido. Entonces, esto te lo decía, no sé por qué, me acabo de perder, No sé. de... ya vendrá. Mm, ay, no sé, No, se me ha ido yo la te he cabeza. preguntado si esto, todo lo que tú haces, que el acompañamiento, que me parece
súper Eso, importante, no estaría bien hacerlo exacto, antes. exacto. Entonces, eso, se vive como una imposibilidad, ¿no? Entonces yo siempre digo, o sea, no hay camino fácil, no es una decisión entre bueno y malo, es una decisión entre Guatemala y Guatapeor, Ya, ¿no? Pero también siempre me gusta dar esperanza, es decir, los dos caminos, no es que tú abortes y vuelves a tu vida anterior, porque por lo que me estás contando, o sea, seguramente tu vida ya ha cambiado, ¿no? O sea, porque tendrás que asumir esa decisión y tendrás que asumir esa pérdida, porque pérdida hay, ¿vale? Porque para poder abortar muchas veces empezamos, no es nada, no es nada, es un grupo de células, y dices, bueno, si se te está rompiendo el corazón, es que algo está pasando, algo es, mm, ¿vale? Y aquí ya no entro si es persona, no es persona, simplemente el vínculo, hay un vínculo, hay un deseo, eso es lo que habrá que dilucidar en el proceso. Entonces, bueno, pues yo informo de eso, ¿no? O sea, decir, luego habrá, o sea, los dos caminos son difíciles, pero no imposibles. Ahora, no te creas que tú interrumpes y vuelves a tu vida normal. Tú interrumpes y seguramente después, ojalá me equivoque. Siempre digo, a ver, cada mujer es un mundo, pero por lo que me estás contando, te está costando tomar la decisión, te sientes acorralada, pues esto luego va a tener un recorrido, y un recorrido durísimo, durísimo. Y eso lo sabemos las que lo hemos vivido. ¿Vale? Entonces, en esa información, al menos tú puedes tomar una decisión lo más libre posible cuando tienes toda la información, ¿no? Cuando dices, ostras, yo sé que voy a interrumpir, pero voy a hacerlo acompañada, luego pues sé que no va a ser fácil. No me venden el cuento de que no es nada y sigo con mi vida, mm. porque muchas vidas se paran ahí, se Claro, yo paran y al creo no tener que esa confianza. muchas veces pensamos que el aborto, sobre todo si es en un momento temprano del embarazo, ¿no? Mm, Es como que no pasa nada, sigues con tu vida, ¿no? Pero yo estoy sí. segura de que, a no ser que seas una persona súper inconsciente y súper, que te lo tomes todo como pasando de la vida en general, ¿sabes? Mm. Yo creo que pasa factura. Yo creo que pasa factura. Es una decisión demasiado importante, ¿no? Eh, Sí, sí, afecta sí. Se demasiado. banaliza todo. O sea, cuando se defiende el aborto, se banaliza todo. Se ve todo desde una mirada, una mal mirada médica. Porque creo que la buena medicina tiene que contemplar a la persona en su integridad, no solo a los cuerpos, ¿no? Entonces se banaliza, ¿no? Y realmente, o sea, ni muchas veces, no es que no fuera nada, o sea, hay un vínculo, hay un deseo, o sea, para esa mujer incluso es un hijo, ¿no? Muchas veces no es que no lo quieras, sino que sí que quisieras, pero en otras circunstancias, o no puedes, o mil situaciones, y muchas veces se vende como libre, ¿no? Y sí, que evidentemente hay una autonomía, pero se vive, la expresión que más escucho es esta, ¿no? Me siento entre la espada y la pared, me sentí acorralada, no ves una solución buena, ¿no? Por ningún lado. Entonces, realmente es durísimo, es una... Y lo peor, no es que sea una dureza, es que no, socialmente no se contempla, ¿no? No, casi no hay libros sobre el tema. Hay másters en psicología perinatal y en los últimos años ya empiezan a incluir el duelo gestacional, pero nadie habla de las IVES en psicología. Yo he atendido un montón de psicólogas, han sido mujeres que yo he acompañado. Tampoco han estudiado lo que sucede en una interrupción del embarazo. ¿Vale? Es como, hay una nube ahí que parece que si tocamos eso, vamos a admitir que la interrupción es mala. Dices, no, no, es una experiencia ojo, éticamente también no es fácil, ¿no? O sea, no es una Bueno, es lo experiencia lo que sencilla. decimos de la cultura, ¿no? O sea, a lo mejor en China pues puede ser una cosa y aquí pues es otra, ¿no? Y en Claro, ¿no? Latinoamérica pues igual, ¿no? Claro, pero que tiene una, o sea, implicación, toca las creencias de la mujer, toca su proyecto vital, porque cuando te planteas interrumpir porque no es el momento, te aseguro que te vas a plantear qué has hecho con tu vida. Toca si eres madre, ¿no? Si eres buena madre, no eres buena madre, ¿no? O sea, ¿qué es para mí la maternidad, ¿no? Yo a veces hay distinciones que yo hago en mis acompañamientos que ayudan, ¿no?
sea, a veces, o sea, hay una distinción que nunca nadie, poca gente hace y que para mí es crucial, que es una cosa es el amor al hijo o el deseo del hijo y otra cosa es el amor o el miedo a ser madre. Y no es lo mismo, no es lo mismo. O sea, va separado. Hay mujeres que sí que desearían un hijo, pero tienen pánico a ser madres, ¿no? Ya. Entonces, bueno, hay que poder ir distinguiendo, ¿no? Todos estos matices en el proceso de después. Y el problema es ese, que nadie, que no está visto. No es un tema que salgamos del blanco y del negro, ¿no? O no existe o es lo peor de lo peor, ¿no? Y entre medio, pues, ¿qué hay? Pues hay un montón de mujeres que... A mí se me parte el alma, Noemí, y te lo digo en serio, cuando me llegan mujeres a 20 años de sus abortos. Es muy 20 con fuerte una esto, culpa, ¿eh? con una culpa, con un... que no se lo han contado a nadie. Ya. Y yo soy la primera que se lo cuentan, ¿no? Y me hace poner los pelos de punta, ¿no? Porque dices, es que, jo, no, porque esto es un duelo difícil, pero es un duelo que tiene un recorrido. Y Claro. puedes, como todo duelo, como toda prueba en una vida, ¿no? Como toda experiencia profunda y dolorosa, puedes salir reforzado o siendo una persona distinta, ¿no? Pero para mejor. Entonces, cuando esto no, ni la sociedad te brinda ese acompañamiento, y te lo callas y vives 30 años con ese sufrimiento, es como, no es justo, ¿no? No, si defendemos el Es muy, aborto, defendamos, pues yo no creo que estemos defendiendo el aborto, estamos defendiendo que la mujer finalmente pueda elegir entre opciones, ¿no? pero que En pueda el momento. elegir, o sea, que sea algo de verdad. O sea, yo, por ejemplo, muchas veces es como que tu compañero pues no quiere hijos, entonces yo sola no me veo capaz, pues voy a abortar. Ostras, También. tenemos que empoderarnos, tenemos que darnos cuenta de que yo soy madre en solitario, porque sí, porque Mm, yo he querido, ¿no? Em, ajá. podemos, Yo ¿no? también, Tú yo también, también. exacto, exacto, exacto. Sí, sí, Eh, yo también. muchas Mis veces 3 años. pues tenemos la sensación de que no podemos. Hay chicas que me comentan, es que yo no creo que pueda, es que quiero dejar a mi pareja, es que no va bien la relación, pero yo quiero ser madre, no creo que pueda hacerlo sola. ¿Por qué no puedes hacerlo sola? ¿Qué pasaría una persona que ya tiene un hijo y se muere la pareja? O sea, ¿necesitamos que se muera nuestro compañero para darnos cuenta de que podemos? Claro que podemos. Somos mucho más Mm, fuertes de lo que pensamos, ¿no? sí, sí, sí. Tenemos trabajo, podemos trabajar solas. Si podemos hacer esto, podemos hacer lo demás. Yo creo que Sí, tenemos que pero pasa que empoderarnos, ¿no? Como seres humanos. problema muchas veces con el aborto, que yo creo que vuelvo me hace gracia, pero creo que yo soy la mujer de los procesos, ¿no? Siempre hablo de procesos en el tiempo, ¿no? Creo que el proceso de empoderarse muchas veces es un proceso, ¿no? Y cuando una mujer se encuentra con un embarazo inesperado, son tantas cosas que tienes que manejar en una semana, Muy o poco tiempo. sea, que lo que te puede es el miedo, ¿no? Luego, seguramente, ¿no? A raíz de lo que vas a vivir, ¿no? Porque ya te digo que es uno de los duelos más complejos que existen, porque no solo nadie habla, sino que está estigmatizado, ¿no? De que te quejas. Ahí sí que van a surgir un empoderamiento, ¿no? Porque o aprendes a amarte y a respetarte, ¿no? En muchas áreas de tu vida, o de esta no sales, O te ¿no? hundes, exacto. O te hundes, ¿no? Entonces el empoderamiento viene a posteriori muchas veces, ¿no? Pero en el momento de la interrupción. Y que bueno, somos una sociedad que también llevamos en el ADN la culpa y llevamos en el ADN la seguridad, ¿no? No arriesgamos, ¿no? Y un proceso de empoderamiento es un proceso de decir, yo puedo frente a un mundo inseguro, ¿no? Y también vivimos, ¿no? Que no arriesgamos, somos generaciones que en general no, lo famoso que hablamos hoy en día, ¿no? Sal de tu área de confort, ¿no? Porque nacimos en áreas de confort, igual en otras épocas no había esa área de Claro. confort y aprendes a confiar, ¿no? Y en qué puedes confiar finalmente, en tus capacidades, eso es el empoderamiento, para salir adelante. Y vivimos demasiado seguros, ¿no? O queremos la seguridad a cualquier precio. Pero en realidad la Entonces, seguridad no existe.
es una mentira, ¿no? Claro, Como el trabajo, tienes un contrato a claro, tiempo indefinido y te echan mañana. O sea, es que la seguridad no existe. Es que claro. estoy bien de salud y mañana no lo estás. O sea, es Mm, que pensamos que tenemos el control de nuestra vida y en realidad no lo tenemos, sí, no. ¿sabes? No, bueno, ahí está, ¿no? El arte de confiar, ¿no? Bueno, y de conocerse uno mismo, ¿no? Sí, De confiar que, ya digo, no es confiar en la vida, que también, sino confiar que en un momento dado tú vas a encontrar tus herramientas, ¿no? Y que vas a hacer camino, exacto. ¿sí? En tus Pero ¿cómo lo capacidades. sabes? ¿Cómo lo haces eso? Haciéndolo. ¿No? O sea, hay algo de la confianza o del empoderamiento que cómo se hace empoderándote. Sí. Caminando. Y entonces hay todo ese proceso, ¿no? Pero que es cierto que a priori, ¿no? Pues queremos mucha, yo lo escucho muchas veces, ¿no? Y me parece legítimo el decir, yo interrumpí porque no eran las circunstancias ideales, ¿no? Porque no, pues la pareja no era, o el trabajo, todo era precario, ¿no? Y lo entiendo y lo respeto. Pero finalmente, ¿no? Con el paso de los años dices, ostras, hay un momento en que te das cuenta de que o tiras para adelante con lo que quieres, o sea, o si te coges de tu sí, ¿no? Yo sí que quiero este embarazo, sí que quiero este hijo y tiro para adelante, o nunca se darán las circunstancias ideales, ¿no? Entonces, es una llamada a la confianza, ¿sí? En un momento dado. Yo creo que hay varias cosas. El directo podría ser larguísimo, larguísimo, porque aquí además hablar contigo me está encantando. O sea, es que es yo no soy filósofa, pero me encanta pensar y darle vueltas al coco y Todos lo somos. El sí, tema, la actitud filosófica es la de escucha sí, y sobre todo la de escucha y luego la de diálogo con sí, una persona, contigo mismo, con la vida, porque la vida te interpela, la vida constantemente te está enviando mensajes, ¿no? sí. Entonces, yo creo que todos somos Pues filósofos. Sí, digo, yo también. Encantada. Y eso que estoy a medio gas, ¿eh? Pero, te pero decía bueno, ya. que el directo podría ser larguísimo, pero que para mí hay como tres cosas que a lo mejor son como muy básicas, que vale la pena reforzar en la sociedad, ¿no? Una es prevención del embarazo. Si no quieres, si no es el momento, si no es la pareja, es como pon medidas antes para evitar, Sí. espera, para evitar que pase todas estas cosas después, porque esto es una situación que, si no, como decía antes, ¿no? O sea, si no eres una persona que... A ver, yo una vez pues conocí a una chica que me dijo, mira, esta amiga mía ha abortado 5 veces. Era una chica muy Ujú. joven, no llegaba a los 25 años, creo, y había abortado ya 5 veces. Digo, ostras, una píldora, un preservativo, un algo, un DIU, un algo, ¿sabes? Porque si sabes que no es el Oh, momento, espera, sabes que no es el momento y tal, antes de abortar tantas veces, ¿sabes? Intenta no caer en esa situación otra vez, ¿sabes? No sé si a esta persona le afectará o no haber hecho 5 o 10 abortos en su vida más adelante, no lo sé, pero mm, creo que el tema de la prevención del embarazo es algo importante. Después el ujú, tema de empoderamiento, o sea, de saber de que eres capaz de gestionar cosas, de saber dónde te estás metiendo, ¿no? Muchas veces en el tema del aborto, o incluso a veces pasa también, que no lo quiero comparar porque no es lo mismo, pero pasa también con la donación de gametos, ¿no? Cuando quieres ser madre y dices, ovodonación, donación de óvulos, donación de embriones, venga, pues lo hago, pam. Y cuando estoy embarazada me empiezan a venir unas dudas y me empiezo a rayar y necesito un mm, psicólogo para aclararme porque hay que no sé si lo voy a sentir mi hijo, porque no tiene mi mm, sangre, no tiene mis genes, ¿sabes? Y entonces van al tema. psicólogo. Ostras, ¿lo puedes hacer antes este duelo genético, lo puedes trabajar antes, date un poco de tiempo? Con el aborto no hay tanto tiempo. Entonces, No. mejor tener claras las cosas antes, mejor estar como fuerte, empoderada para estar segura de que realmente quiero abortar o no puedo tirar Mm, adelante, ¿sabes? Después con las soluciones que haya, digamos, ¿no? Y después mm, el tema de la maldita culpa, que yo odio esta palabra
porque yo me siento muy culpable muchas veces, sobre todo con mi hijo, pues cuando le grito porque pierdo la paciencia, entonces digo, ay, que lo estás haciendo fatal, Noemí, fatal, 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 eres la peor madre del mundo. O sea, Este, la culpa que no te lleva a ningún lado, ¿no? Para mí son como tres cosas que creo que son muy mm, importantes, ¿no? sí, vamos a A ver, paso por paso. dime tú. Prevención, prevención. Yo tengo un artículo, os invito a que lo leáis en mi web, que se dice ¿por qué se dan embarazos inesperados? ¿No? En la época de mayor prevención. Yo siempre digo que, bueno, decía ahí tres cosas, no sé, a ver si me acuerdo. Una, a veces los métodos anticonceptivos fallan, y Sí, eso yo me he puede encontrado. pasar, sí. Dos, a veces se dan embarazos inesperados en mujeres que se creen infértiles. O porque se lo han dicho, le ha dicho el médico, mira, imposible que tú tengas hijos, y pues Ya, anchas castillo, ¿no? Con mi pareja y de repente sí. llega y tal. O porque eso también sucede mucho, mujeres que tienen un bebé, ¿no? Y no tienen regla y, no, y lo último que piensas es que te puedas quedar embarazada con un bebé de 4 meses, 5 o 6. Y eso se da. Y es por esa creencia de que no No eres te puedes fértil, quedar, claro. ¿vale? Es un dramón, Sí, 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 ¿vale? claro. No, Y luego, hay situaciones obviamente que no. Sí, sí. claro, y luego están las conductas de riesgo, ¿vale? Yo una vez entrevisté a una chica, no por aquí, sino nos tomamos un café, que ella había hecho una tesis doctoral súper interesante, que la pregunta era ¿por qué en la época donde hay mayor información sobre planificación familiar, Sí. eh, el número de abortos no ha disminuido? Es muy buena la Es pregunta, muy buena, es verdad. ¿La es respuesta? muy buena. Estadísticamente, tomándome el café, ella me dijo una cosa que me encantó, que me hizo mucha gracia, que me dijo, como resumiendo, me dijo, mira, dice, la sexualidad no es racional. Es decir, a ver, eso está dicho por psicólogos, el 10% de nuestra mente es racional y el 90% es irracional. Bueno, es inconsciente, perdón, no irracional, es inconsciente. Yo ahí, en ese artículo mío de por qué se toman actitudes de riesgo, hablo de dos casos, ¿no? A veces hay un deseo de ser madre, hay un deseo no confesado. Entonces, se desea ese embarazo, se desea y se teme. Hay una ambivalencia. Yo también hablo de muchas veces de ambivalencia en el aborto y en la maternidad. Se desea y se teme. ¿Vale? Entonces, eso es 90% inconsciente. Cuando hay un deseo de ser madre, ojo, porque la manera aparecerá ese embarazo, ¿no? Si, no se tomarán precauciones. Pero y la otra es más preocupante, es el miedo al rechazo. Es decir, igual tú no tomas pastillas porque te sientan mal o porque, ¿no? Hoy en día también estamos mucho en las cosas más naturales, pero la pareja no se pone preservativo y tú no sabes poner un límite. No, bueno, no pasará nada, tal, ¿no? O sea, no hay ese empoderamiento del que tú hablas, ¿vale? Esto es el empoderamiento, o sea, esto es Esto es el el ser empoderamiento, consciente de lo pero que quieres, lo que no quieres y hacer valer tu deseo y tu opinión, ¿no? claro, entonces hay muchas veces en que no se dice, Mm. no se dice. Y finalmente lo que también decía esa chica, ¿no? La sexualidad no racional es un momento donde sí, puede aparecer el protégete, pero, ¿no? Y no lo estoy justificando, ¿no? Pero estoy mirando de entender, ¿vale? Sí, Una sí, no, no, situación. claro, en ese caso el DIU salva y la pastilla Sí, sí. también, o sea, yo puedo tener un Bueno, arrebato de pasión, que hace siglos que no tengo, por cierto, pero podría tenerlo. Si yo me tomo mi pastillita como me tomaba antes, pues oye, arrebatos cada fin de semana si quiero, ¿sabes? Yo me dejo libre, pero claro, si sé que no me la estoy tomando, sí, no sí. sé. Bueno, muchas veces, pues eso, ¿no? Pues cuentas con el preservativo, ¿no? Entonces ahí. Yo siempre me gusta decir que información no es autoconocimiento. O sea, cuando a mí me van a un colegio o a algún sitio a darme información sobre eso, todo el mundo sabe cómo evitar conductas de riesgo. El tema es, no es cómo evitarlas, no es la información, es por qué las tomas. Ya. Y eso es autoconocimiento, Mm. ¿no?
más autoconocimiento y la información, vamos, vivimos en la época de la información, entonces la información no te da la clave de la prevención. La clave de la prevención es cómo estoy yo en mis relaciones sexuales, cuál es mi deseo, cuál es mi miedo, por qué no pongo un límite, ¿no? Mm. Ahí es donde tendríamos que hacer hincapié, ¿no? La responsabilidad personal. Y luego lo que decías de esa chica de 5 veces un aborto, Sí. bueno, 5 abortos, ¿no? Yo cuando escucho estas cosas es como, ¡guau! Me saltan las alarmas. Porque aquí, o sea, una mujer puede abortar varias veces en una vida. Entonces, hay casos, o sea, pueden ser abortos en el tiempo, pues cuando tienes, no sé, 20 años, y luego a los 30 y pico, en circunstancias distintas, por razones distintas, ¿vale? Y pueden tener su impacto. A veces un aborto puede no doler y otros sí, ¿no? Es que es un mundo, ¿no? Pero cuando se habla de una chica joven, 5 interrupciones del embarazo, y eso es lo que se llama abortos de repetición, muy poco estudiados, es que esa mujer ha entrado en un problema, en una cadena de duelo no resuelto que intenta resolver con un embarazo, pero que, ¿no? Y donde hay culpa también, o sea, es una situación psicológica que, Autodestructiva, ojo, quizás, ¿no? autodestructiva, tú Mm. lo acabas de decir. De hecho, hay un Mm. libro brutal, yo tengo una reseña en mi web que se llama Maternidad Imposible. Mira que yo he escuchado historias, pero cuando me leí el libro iba viendo así, ¿no? Me diciendo, esto es too much, esto es too much, porque es una mujer que en 15 años aborta 17 veces. Buah. Ojo, pero con intentos de suicidio, pone en medio una relación súper tóxica. A mí me gusta este libro porque es un canto a la esperanza. Esa mujer salió de ese círculo vicioso. Es extremo Claro. que no he encontrado. Sí que he encontrado mujeres que me han contactado que habían tenido 3 interrupciones en un año o 2, pero están totalmente atrapadas en ese mecanismo que esta Ya. autora describe muy bien en un libro, ¿no? Y ella lo dice, yo estaba adicta al aborto como repetición de un trauma Mm. que no podía salir de Y ahí, por lo tanto ¿no? ahí volvemos al empoderamiento, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, por eso te digo que hay que escuchar mucho, ¿no? Porque cuando uno escucha, hasta 5 abortos Hácelo mirar, ¿no? Pero si no hácelo mirar porque no te cuides, sino qué está pasando ahí detrás. Sí, Porque sí, el, no, el- obviamente algo el pasa, aborto, algo pasa. el aborto es la señal de alarma. Ah, Es la señal algo está pasando no, detrás sí. de todo esto, ¿no? Y el tema del empoderamiento, pues sí, pero como te he dicho antes, ¿no? A veces en 15 días es muy difícil, ¿no? Empoderar. Hay mujeres que sí, que dirán, bueno, pues mira, yo decido tener este hijo y me da igual que mi pareja me apoye o no, pero hay mujeres que para las cuales la idea de la familia es muy, muy importante, ¿no? Mm. Entonces dices, ostras, no veo la posibilidad, o a veces mujeres que tienen un hijo y dices, ostras, es que no... Bueno, es un dilema muy difícil, de muy difícil resolución en pocos días, que a veces, Pero muchas veces, en el has empoderamiento dicho, vendrá. perdona, has dicho Mm. pocos días, 15 días, un par de veces. Em, ¿Se puede abortar hasta cuándo? Al menos en España. O sea, simplemente sin Motivo ninguna razón, médico. Ujú. sí, es hasta la semana 14, creo, 12 o 14, 14, creo, ¿eh? Igual, igual ahora me equivoco, ¿eh? Pero estamos ahí. Y luego, que es el primer trimestre, de Sí. hecho. Entonces, Pues en el ya segundo son trimestre, 3 meses, 2 meses que no te viene la regla. Por lo tanto, el primer mes ya te das cuenta. a ver, A no ser que las hay reglas mujeres que a sean... veces lo alargan un mes, hay mujeres que a veces lo alargan un mes, pero la sensación es que tengo que decidir ya. Ya. Yo siempre recomiendo decir, hombre, ni ya ni lo alargues hasta los 3 meses, porque bueno, es esa, ¿no? Es Esto peor. avanza, Sí, ¿no? peor. Y es muy duro, es cada día que pasa. Lo que pasa es que la mujer que lo decide a los 3 meses, a veces es que ha sido incapaz de decidirlo antes, Ya. ¿sabes? O sea, yo he escuchado historias de mujeres que han ido 3 veces a la clínica y han vuelto, no pueden. Entonces Ya. ahí dices, guau, y al final lo haces ya pues porque ya no, pero entonces yo siempre digo 15 días entre comillas, Sí, sí. ¿vale? O sea,
Siempre digo, no lo decías ni hoy, ni de hoy para mañana, pero date un margen de una semana, 15 días, ¿no? Para, ese es un poco bueno, lo que yo recomiendo, pero que las mujeres también en general, pues, aunque hay de todo, hay quien se entera del embarazo y al día siguiente, yo qué sé, llama y aborta al día siguiente, que normalmente por ley te tendrían que dar 3 días, ¿no? Es que es un mundo. Entonces, esto que decíamos del empoderamiento, ¿no? Yo creo que bueno, que viene después, ¿sí? Pero que también estaría bien, ¿no? Que no tuviéramos que pasar por abortos para, para estar más en contacto con lo que queremos sí. y nos sentimos. Y también te quería decir con esto del empoderamiento que a veces no... Que en la barra de un bar todos sabemos muy bien lo que haríamos. Pero cuando te toca, porque yo tantas veces yo tengo grupos de duelo y no, y me dicen, jo, yo nunca hubiera pensado que yo pasaría por esto. O sea, o yo defendía, o sea, o hay el caso de yo defendía el aborto, pero yo no, ¿no? Yo no lo haría nunca. O casos de yo era abiertamente contra, ¿no? La interrupción voluntaria del embarazo y me encuentro gente católica, súper católica, yo no, pero ante unas circunstancias que no, que en ese momento, yo a veces digo, ¿no? El aborto supone, o la interrupción del embarazo supone un choque de muchas cosas, ¿no? Dentro de una mujer, el deseo de maternidad, el miedo de maternidad, y a veces puede suponer un choque entre dos éticas, la ética de las circunstancias y la ética de la responsabilidad y de los principios. Según mis principios, yo nunca abortaría, Ya. pero responsablemente en estas circunstancias es la única solución, es el único camino que veo. Y eso es dolorosísimo. Es decir, yo nunca abortaría y de repente digo, esto no le veo responsablemente, ¿no? Ya. Entonces, bueno, no, yo incluso hoy en día, ¿no? Digo, ostras, yo, bueno, ya por edad ya no me toca ser madre, ¿no? Tengo 47, Bueno, yo pero es la semana que viene hago 48 y si tuviera más dinero haría otro intento, mira qué te digo. Yo mira, me tiraría a la piscina, totalmente. Sí, sí. pues yo, por ejemplo, yo he elegido 3 veces en mi vida el ser madre. Una vez fue que no, la otra fue que sí, y yo ahora no. O sea, también defiendo otros tipos de maternidades, ¿sabes? Hay la maternidad biológica, pero hay, para mí, cualquier proyecto, Mm, ¿no? A mí me encanta escribir, he escrito un libro y quiero escribir más. Para mí eso son maternidades también, ¿no? Entonces igual no es la biológica, pero para mí, o sea, más un libro, para mí es clarísimo. O sea, tienes que tener la idea, lo tienes que gestar, mm. lo tienes que parir y lo tienes que acompañar y luego tener vida propia. Porque te contactan mujeres, oye, yo mi libro ya lo tengo un poco olvidado, entre comillas, ¿no? Oye, me he leído el libro, gracias, me ha acompañado, no sé qué, te van dando noticias de tu hijo. Y tu hijo crece con cada lectura, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, la maternidad se dice de muchas maneras. Y yo, pues a eso te decía, yo ahora no, no me veo con un hijo biológico, un segundo hijo biológico, ¿no? Pero digo, si me encontrara en las circunstancias, no, yo no sé qué haría, Ya, ¿no? Entonces dices, wow, ¿no? Creo que ciertas, lo que te decía antes, en un bar, pues todos sabemos muy bien lo que haríamos. Luego, habría que verlo, ya. ¿no? Habría que verlo. Pero sobre todo mucho respeto y mucha escucha, ¿no? A cada historia, a cada mujer. Sobre Creo todo que respeto, bueno, respeto. Es que respeto es una palabra que para mí debería ser en general, o sea, es que es una cosa que sobra, ¿no? Como mm, mínimo, pensar que tú no estás en los zapatos de esa persona, ¿no? Que a sí, lo mejor si total, estuvieras harías otra cosa, porque tú eres otra persona, ¿no? Pero es que si sí. estuvieras en ese sitio, si fueras la otra persona, pues igual harías lo mismo, Mm, ¿no? sí, sí, Eh, sí, sí, no. sí. Yo Es creo que esa capacidad. tenemos que pensar que las cosas no son siempre tan fáciles como creemos cuando lo Mm, vemos fácil, ¿no? mm, Eh, y bueno, que vale la pena escuchar. Yo por eso dije ayer cuando lo avisé del directo en los stories, lo anuncié y tal, dije, si alguna cree que le va a hacer daño verlo, que no lo vea, ¿no?
pero creo que es una cosa de la sí, que tenemos que hablar, porque es algo que también a sí. las que hemos buscado la maternidad nos rodean personas que a lo mejor han abortado, que Mm. podemos tener un choque con esa persona, a lo mejor es nuestra hermana, nuestra mejor amiga, alguien, ¿no? que te diga algo, pues a lo mejor también ver este directo puede ser útil en un momento, ¿no? Para llevar, para entender, para poner un poco Mm. esa distancia y de decir, vale, tú eres tú, yo soy yo, esto no me tiene por qué afectar a mí, digamos, ¿no? Mm. Ujú. Puede ser Sí, positivo sí. también. Fíjate, ¿no? Esto, eh, hablando de culpa, ¿no? La mujer que interrumpe muchas veces tiene, pues eso, ¿no? Amigas que están en proceso, ¿no? De búsqueda de la maternidad, se sienten profundamente culpables y no se lo van a decir. Y en el otro, por ejemplo, una cosa que yo en los grupos hago siempre la broma de, es el clásico, ¿no? Chicas, el clásico de la interrupción, hands up, es que rompe muchas veces el corazón. Tú decides interrumpir y de repente tu hermana, tu compañera de trabajo, se queda embarazada y tiene un hijo. ¿Tú sabes lo que significa para una mujer que sí que deseaba, pero que no sintió que ese fuera un camino, ¿no? En su momento, Ver tener un a alguien a embarazo, ver nacer a vivir tu el bebé. embarazo. Bueno, supongo que también es como para una mujer que no consigue, ¿no? Ser madre, que tu hermana se embarace, dices, ostras, me alegro por ti, pero a veces lo saben. Lo primero que yo pregunto es, ¿lo saben o no lo saben? Porque si no lo saben, claro, aún es peor, ¿no? Pero, Les tengo que disimular, tal, y si lo saben, pues al menos poder decir, pues el clásico, ¿no? O sea, me pasan el bebé y me siento mal y me siento mal por sentirme mal, ¿no? Entonces decir, bueno, es normal sentirte mal, porque había el drama de la interrupción, cuando hay drama, es que hay una parte que sí quería, no es que no quieran, es que hay esa lucha entre el no y el sí, ¿no? Entonces el no hay que, hay que validarlo después, porque se no cae, y el sí hay que abrazarlo, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Y también creo que es interesante por lo que te he dicho al principio, ¿sí? Que vosotros os podéis encontrar con mujeres que han interrumpido, pero es que tú misma puedes haber interrumpido en el pasado y de ahora estar pues, buscando una totalmente. maternidad. O lo que te he dicho, o sea, tener un hijo o dos de un proceso in vitro y de repente llega el embarazo natural e interrumpas. Yo esos casos los he tratado y son muy fuertes, Sí, sí, ¿no? claro. Porque dices, ostras, pero, o sea, lo que yo he llegado a hacer para ser madre. Y ahora que de repente, cuando no lo esperaba, son pues mujeres a veces de 42, 43 años, estamos hablando ya de mujeres, y no, pues no, no. Y terminan interrumpiendo, ¿no? Entonces, bueno, es lo que te decía, en una vida se elige muchas veces si ser madre o no ser madre. Y cada decisión está matizada por unas circunstancias y un yo que también va cambiando. Lo decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Pues yo y mis circunstancias cambiamos. Gracias a Dios, o gracias a la vida, o sea, no somos monolíticos, ¿no? Pero bueno, y dentro de todo eso, tu tercer punto, ¿no? La culpa, doña culpa es lo peor, ¿no? La culpa ataca por todos lados, la llevamos en el ADN y para mí es una de de los puntos más importantes, ¿no? En la interrupción del embarazo, está transitada de culpa, ¿no? A dos niveles. Para Muchas veces mí, es culpa, perdón, ¿eh? sí, no, de, no, perdona. de- de sentir de que lo que has hecho pues era moralmente malo, ¿no? Lo que llamo culpa ética. Pero luego hay lo que yo llamo la culpa más del ser, ontológica, ¿no? Que ha sido en contra de algo que tú querías, ¿vale? Entonces, y a veces van juntas, no, normalmente van juntas, pero a veces no. Hay mujeres que dicen, yo no quería ese hijo, pero siento que he hecho algo malo, ¿no? Y al contrario, hay quien dice, yo no siento que haya hecho nada malo, pero yo sí quería ese hijo. Entonces, bueno, matices, ¿no? Está ahí como... Y nada, no sé Yo qué decía, querías no, decir. quería decir que la culpa para mí es la culpable de que muchas veces Mm, no avancemos, valga la redundancia. sí, O sea, la culpa es totalmente. eso que no sirve para nada, solo para restar, solo para Mm, mantenerte abajo, hundido, hundida.
y es lo primero que nos tenemos que quitar de encima. Pero para eso hace Mm, falta empoderarse y conocerse mucho, trabajarse mucho. Quizás mm. la meditación, quizás la terapia a nivel de psicoterapeuta, no sé, algo, ¿no? Que te haga trabajar en ti mismo, porque a veces con la vorágine del día a día no tenemos el tiempo de pensar en nosotros, en lo que queremos, lo que sentimos, cómo reaccionamos. Y creo que es muy Sí, importante esto. es básico. Yo en mi primera sesión siempre la dedico a autocuidados. Digo, mira, esto es un viaje. ¿Verdad que un viaje no te va sin nada? Llevas una mochilita, pues ¿qué te pones en tu mochilita de este viaje? Para mí un duelo de interrupción del embarazo es un duelo, como todo duelo, ¿eh? Creo que es un duelo de vuelta a uno mismo, ¿no? El duelo, la pérdida te saca de ti, te deconstruye y el duelo es un aceptar la pérdida y aceptar la persona en la que te conviertes en el proceso de duelo tras la pérdida. Yo, está bien la palabra empoderamiento, pero me ha venido ahora la palabra de Susie Martin, que es de las pocas mujeres que me dio mi permiso para dar su nombre y en mi web está su testimonio con su nombre. Y Susie siempre utilizaba la palabra amabilidad, ser amable con una misma, ¿no? Y eso a mí me gusta, ¿no? Ante la culpa, el Sí. proceso de quererse, de ser amable, ¿no? Y me gusta mucho, ¿no? Creo Esa que son, palabra, ¿no? son También. dos cosas importantes, ¿no? Quererse, Mm, cuidarnos, querernos, ser amables, ¿no? Ser compasivos con nosotros mismos, ¿no? Pero al mismo sí. tiempo también ser muy consciente de nuestras capacidades y confiar también en nuestras capacidades, ¿no? Mm, Tenemos que decirle a esa niña que llevamos dentro, nosotras, esa yo soy Noemí, pues a mí Noemí niña, cariño, tú puedes con esto, ¿sabes? O sea, tú puedes hacerlo, vas a empezar este trabajo, tú puedes con este trabajo. Vas a empezar un sí. proyecto, tú puedes hacer este proyecto, ¿no? Y eso no nos lo decimos lo suficiente muchas veces, ¿no? Mm. Ahora, fíjate, ¿eh? Yo creo que uno, pues al principio todos son miedos, ¿no? ¿Dónde está el punto en que uno puede empezar a decir yo puedo? Cuando el sí está claro, Sí, claro. a pesar de los miedos, ¿no? O sea, tú, ¿cómo conseguiste ser madre, ¿no? Porque leí un poco tu historia y dices, wow, tenías muy claro que tú querías, ¿no? Ese sí, Mm, ¿no? mm. Cuando el sí está claro, wow, ¿no? Entonces, pues hay camino, ¿no? Lo que pasa es que a veces, muchas veces, por eso es tan importante clarificar los sís y los noes, ¿no? Sí, Muchas veces no sabemos ni qué sentimos ni qué queremos. mm, Pero es normal, con la educación que llevamos, ¿no? Desde pequeños, sí, sí. no nos han enseñado a estar en contacto con quienes, con lo que queremos y lo que sentimos, ¿no? Siempre hay que renunciar, siempre hay que sacrificarse. Es el camino al contrario del empoderamiento. Entonces, para empoderarse, yo creo que hay que hacer un trabajo muy potente sobre qué es, qué quiero, Autoconocimiento. Mm, quiero, quiero tener el sí claro. mm. Cuando tú tienes el sí claro, eso no significa que no haya miedos. No, no, Yo claro. cuando tuve a mi hija, era una hija deseadísima, pero yo tenía mucho miedo a la maternidad. Me vinieron todos los miedos, pero ahí tenía muy claro el sí. Y siempre lo digo, ¿no? Cuando acompaño a mujeres que se da esa ambigüedad, ¿vale? De decir, ostras, sí, pero tengo mucho miedo. Digo, sí, después del aborto, siempre les digo, si llega un nuevo embarazo, Ujú. habiendo sanado, ¿no? Esta interrupción, esos miedos van a aparecer porque están ahí. Mm, O sea, ¿qué es lo que te va a hacer seguir adelante? Será tú sí, será tenerlo claro, mm. ¿no? Entonces ahí, bueno, era el Guau. matiz. Eva, lo dejamos aquí. Yo seguiría hablando horas y horas, ¿eh? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? No, no, es que La ya una me y tengo que veinte. ir porque tengo que ir. Mira, por Dios, tardísimo. Yo como mi Eh, problema era antes, ahora no tengo nada hasta las 6 de la tarde, pues pues estoy yo por al aquí. contrario, yo al contrario. Oye, mil gracias. Me ha encantado charlar contigo. Igual volvemos a hablar otro día de otros temas, pero creo que está súper bien tratar. Ya, lo Y que igualmente, y gracias por volverme a la plaza pública de la red. exacto, ¿eh? Ya has hecho otro live.
Muy bien. Así Oye, que, Eva, pues un pues, besito muy fuerte, ¿vale? Voy a dejar el directo grabado, lo colgaré en el perfil, así para quien no lo haya visto ahora, pues lo puede ver más tarde, ¿vale? yo lo comparto Muy bien. también en Un Proyecto Cora. besito. Un beso muy Gracias. grande. Deu, Adiós. deu, deu.